podemos começar oficialmente a mesa de encerramento com Jorge Montealegre, que a proposta é que a gente tenha sempre um convidado sul-americano para que nós possamos nos conhecer teoricamente. Nós conhecemos tantos autores dos Estados Unidos, Europa, né? Mas os autores e pesquisadores sul-americanos pouco. Então, Jorge Montealegre é uma das referências em estudo de histórias em quadrinhos, humor gráfico, no Chile. Ele é da Universidade de Santiago do Chile, está no departamento de História, mas é um investigador independente, um pesquisador independente, tem um largo currículo, é escritor, é pesquisador, é jornalista e, enfim, para nós interessa principalmente por ser uma referência em quadrinho chileno, em humor gráfico chileno, e temos muito a aprender com ele. Eu não tenho mais a falar, eu acho que a fala dele vai falar por si. Então, deixo agora, só deixando o agradecimento, e estamos muito honrados em recebê-lo aquí no Brasil y también no Congreso. Buenas tardes. Yo también estoy muy honrado de esta invitación, muy agradecido y contento también de participar en el cierre de estas jornadas que ha sido muy satisfactoria. Pido disculpas por no poder hablar en portugués, voz musical que envidio, pero que no he aprendido. Leeré entonces en español. Leeré unos 40 minutos en un tono que ojalá ayude a comprender este otro idioma. Para encontrarnos en lo universal, recordaré un mito griego que lo podemos vincular a nuestros asuntos referidos al dibujo, al diseño y al testimonio, a la historia y a la construcción de mitos, a la historia y el poder. Creo que el mito de Tereo y Filomela puede ser pertinente para comenzar. El mito relata la desventura de Filomela, princesa ateniense que fue engañada, ultrajada y enmudecida por su cuñado. Este pariente era poderoso y tenía fama de ser un valiente guerrero. Tereo, el rey de Tracia, que estaba casado con Procne, la hermana de Filomela. Para que acompañara a su esposa, Tereo se ofreció para ir a buscar a Filomela, que vivía lejos. Durante el viaje, asedia sexualmente a su cuñada y abusa de ella. Tereo viola a Filomela. Además, para que la víctima no hablara, le cortó la lengua y la mantiene oculta, secuestrada. Procne creyó que su hermana cautiva estaba muerta, desaparecida, pero el mito enseña que la desgracia agudiza el ingenio e inventa recursos. Condenada al silencio, en su cautiverio, Filomela pudo tejer. Así, como una remota Violeta Parra. Violeta Parra es una gran artista chileno que, además de compositora de música folclorista, también hacía bordados en arpillera. Ella, Filomela, no Violeta Parra, fue dibujando su desgracia con hilo púrpura, línea de cor púrpura, puntada tras puntada sobre una tela. Bordó el testimonio de los abusos sufridos, un relato visual que, en una túnica, hizo llegar como una denuncia a su hermana. La lectura de las imágenes tejidas visibilizó el abuso, delató y expuso al culpable. Desató la verdad, la ira y la venganza, etcétera, etcétera. Se trata, en síntesis, de una tragedia inscrita en la mitología griega.
Como suele suceder en estos cuentos, hay más intrigas, enredos familiares y políticos. El mito es más largo y lo que sigue es más escabroso y violento. El relato completo incluye una venganza terrible, con infanticidio más antropofagia, y una solución literalmente fabulosa. Tarea para la casa. Hasta ahí nomás yo dejo el mito, y lo que viene es terrible, que no lo voy a contar yo hoy día. Hasta la interrupción del relato, el mito y su función metafórica admiten la relación con el abuso de poder, el silencio forzado y el uso del dibujo, del diseño, en un soporte atípico para registrar un relato de corte testimonial. El asunto se puede proyectar entonces desde el lienzo mitológico y los dibujos de cautiverio a la novela gráfica contemporánea. La historia y sus requerimientos de memoria marcan nuestra producción cultural. Se refleja en la literatura, el cine, el teatro y también en la historieta, el cómic, la novela gráfica. Los acontecimientos retornan, transfigurados, resignificados, como en una transmisión en diferido, como algo que se nos olvidó contar, que se esquecemos contar, que tal vez no le contamos a los hijos, pero que sí a los nietos les puede interesar. Los hechos se vuelven a contar. Como en estas imágenes está el dato, la fotografía de los operarios castigados en un cepo del siglo XIX. Está el dato. Y el relato en una de las primeras historietas chilenas, von Pilsener de 1906. Y en una novela gráfica que recuerda una matanza acontecida en 1907 en el norte de Chile, a cuyo relato se ha asociado la fotografía ícono de la explotación de los operarios. La novela gráfica de Pedro Prado conmemoró el centenario de la matanza de la Escuela Santa María y utiliza la foto en su documentación y la fábula en su retórica gráfica. Como otros episodios de la historia del movimiento operario han sido llevados a la novela gráfica recientemente, como lo ha planteado Hugo Hinojosa en la mesa sobre Cuadriños, Historia y Sociedad. Entretanto, el golpe de Estado de 1973 ha sido el epicentro de las novelas gráficas históricas de los últimos años, con buenas razones. Chile, en los últimos 50 años, ha sido un laboratorio para diferentes experimentos del ejercicio del poder. En los años 60 tuvimos un gobierno conservador llamado de los gerentes, gobierno de los gerentes, y la revolución en libertad de la democracia cristiana. En los 70 intentamos una vía chilena al socialismo con el presidente Allende, luego dictadura terrorista, y desde los 80 dictadura y postdictadura con neoliberalismo extremo. Hemos vivido el abuso de poder del Estado y, especialmente las mujeres, viven el abuso de poder cometido también por privados. Estos abusos y la impunidad que los acompaña han sido recogidos por diseñadores, dibujantes, hombres y mujeres en la novela gráfica contemporánea. Los soportes y modos para sostener y compartir un testimonio son diversos, innumerables e impredecibles. Se podría decir que la experiencia contiene, busca o propone su propio lenguaje, un canal natural que la extiende en su relato como una experiencia de continuidad en la denuncia. La derrota busca su derrotero, la palabra trae sus palabras, la figura su transfiguración,
la encarnación, su cuerpo. Habitualmente se entiende por testimonio un relato oral o escrito, pero considerando las diferentes acepciones del término, también están el testimonio fáctico, las diversas mediaciones, las representaciones gráficas, los lugares de memoria, los artefactos culturales y objetos forenses que explican su propio origen. Son testimonios públicos en sí mismos. En el requerimiento de memoria, el testimonio es utilizado para responder. Tiene un uso judicial, historiográfico, jornalístico, etc. Y cada canal tiene su código. La vivencia que se relata, es obvio decirlo, es anterior al diseño y la escritura. En ese ámbito está lo que llamaría testimonio fáctico, la vivencia como un acto en cumplimiento, dicho y hecho, la prédica que se practica, la promesa cumplida. Nos referimos a la acción ejemplar que se asocia a la consecuencia y las consecuencias de la consecuencia, de quien es coherente con sus ideas e ideales, con un discurso político, valórico, ideológico, religioso, que supone actos concretos para transfigurarlos en realidad o en voluntad verdadera de realización, asumiendo los riesgos que implica. Cuando ello acontece, se está dando, ofreciendo testimonio. Pensando en la generación de jóvenes latinoamericanos nacidos entre los años 30 y 50 del siglo XX, impresiona la voluntad de sacrificio asumida por quienes estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por la revolución, a dar testimonio en el sentido de consecuencia y no de testificar. Esta primera dimensión del testimonio está radicada paradójicamente en quienes no pueden testimoniar sobre su testimonio. Con su heroísmo o martirologio es el testigo por excelencia. El relato de ese testimonio fáctico, que es moral y de conciencia, lo hacen otros. El mártir no testifica, pero deja su testimonio ejemplar. Camilo Torres muere para vivir, sentencia la canción de Daniel Biglietti en la voz de Víctor Jara. 3 nombres ya simbólicos. El proceso de divulgación del testimonio ejemplar, además de la objetivación que busca documentar la biografía, también se canaliza mediante la mitificación en la construcción del ícono, tanto al interior de la cultura popular como en la industria cultural. En esta línea está la representación de santos y revolucionarios, que ha tenido un soporte también en la historieta o cómic o cuadriños. Lo ha sido del relato del testimonio fáctico, y en la actualidad también se recurre a la novela gráfica para testimoniar en primera persona y denunciar. En el cómic contemporáneo también se diseña la memoria. Además de las autobiografías de Bill Eisner, por ejemplo, de Robert Crumb, y testimonios de guerra, como Maus, Persepolis, que han sido mencionados en las jornadas, en Chile se está produciendo una gráfica testimonial referida a la historia reciente. Por ejemplo, Historias clandestinas, novela gráfica escrita por Sol Rojas y diseñada por su hermano Ariel. Relato construido desde la memoria de quienes recuerdan la infancia vivida en la clandestinidad. Es parte de la evolución de un género que ha estado presente en el imaginario formativo de distintas generaciones.
En los años 60 circulaba en Latinoamérica, nos llegaba desde México, la revista Vidas Ejemplares, donde se representaba en historietas el sacrificio de los mártires cristianos y el testimonio de vidas santas. Sus viñetas están en la memoria de los niños de entonces, como ejemplos a seguir. En esa línea, en Chile se publicó Vida de Cristo, con dibujos de García Moreno, la primera historieta libro nacional. Más tarde, Temolobos hizo, por encargo, algunas revistas de santos. Le decíamos en broma que era el diablo vendiendo cruces. Sobre revolucionarios, indudablemente la figura más emblemática es la de Ernesto Guevara, quien ha sido representado, entre otros, en el libro Vida del Che, mencionado en el libro Bienvenido de Paulo Ramos, ¿no? Historieta publicada en 1968, creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld, desaparecido bajo la dictadura argentina, y los dibujantes Alberto y Enrique Brecha. Valga agregar a Víctor Jara como un personaje que crecientemente ha sido incorporado al cómic. En todos los casos, la construcción del guión supone recopilación de testimonios, iconografía y documentación para construir y concentrar la representación gráfica, el ícono. Si bien la revista mexicana se llamaba Vidas Ejemplares, convengamos que el sentido de ellas se lo daban en muchos casos sus muertes ejemplares. La divulgación del testimonio ejemplar por la vía del cómic, en los casos mencionados, es una ficción evidente, no una evidencia. En cambio, los diseños, los dibujos y artefactos culturales realizados en prisión hablan desde ellos mismos y devienen así objetos forenses. Son en sí testimonios de sus orígenes y circunstancias. Son susceptibles de ser interrogados en la medida de que son significativos, significantes que contienen significados, y responden su materialidad, sus inscripciones. Inanimados y sin ser personas, hablan por las personas que los produjeron y utilizaron. En esta línea, por ejemplo, es conmovedora la recopilación de dibujos de prisioneros de campos de concentración nazi realizada por Arturo Benvenuti. Los dibujos y otros objetos, en cuanto tales y más allá de su lectura interpretativa, la existencia de ellos es susceptible de ser sometida a reglas de comprobación que las hacen verificables. Existen, lo que es claro es que existen. A la aparente frialdad de los documentos, diplomas, cartas, diseños, poemas de prisión política, se le agrega el afecto de la memoria que surge de ellos, que prácticamente en una dimensión sincrónica ofrecen una memoria inmediata y subjetiva. Cartas, por ejemplo, que relatan el recuerdo de lo que pasó el día anterior, rabiscos espontáneos con caricaturas, etc. Estos recuerdos, contenedor y contenido, contribuyen al intento de recuperación y reconstrucción de la atmósfera en que sucede el acto de escribir diseñar, de escribir, dibujar. Los papeles sueltos, reunidos con otros papeles sueltos, cobran sentido al sumarse y constituir un pedazo de historia. Es el aporte que se puede hacer desde los archivos personales que confluyen en el fragmento de una historia mayor. Todo recuerdo es significativo y tiene un efecto de halo que trae nuevos recuerdos.
La reunión de los papeles sueltos o sinergia de las experiencias de registro, muchas veces coincidentes, da espacio para la construcción de una memoria que, en su interpretación, comparte rasgos comunes que la hace colectiva. Esta memoria social deriva en memoria histórica. Así, a los testimonios orales y escritos, con sus gracias y desgracias, se unen los relatos que han surgido de los diseños y otros artefactos culturales y objetos forenses consultables, susceptibles de ser interrogados, porque tienen su discurso y son fuentes testimoniales atípicas en el momento de reconstruir lo pasado. En el caso de los diseños, estos se imponen con su materialidad, su sentido literal y connotaciones. Independientemente de su calidad estética y de la dificultad de traducirla en palabras, cada imagen es un testimonio en sí, que junto con tener su propio mensaje evidente, contiene un silencio aparente que nos habla de ella misma y su entorno social. También su lectura nos puede decir cosas que no estaban en la intención del autor o autora decir. En diferido, los diseños que se fueron acumulando sin mayores pretensiones se resignifican y revaloran a la distancia, reunidos y expuestos como una serie que constituye un relato. Se revelan como un tesoro desenterrado de la memoria. Es el caso de Pamento y el Pichi de Eleuterio Fernández Huidobro, hecho en la prisión política uruguaya, y los diseños de exprisioneros políticos de Uruguay y de Chile, rescatados en libros. El uruguayo Eleuterio Fernández, con sus muñequitos, derivó hacia la narrativa dibujada de tono humorístico. Durante su incomunicación estuvo 10 años diseñando. Esto le sirvió para construir su propia compañía, sus amigos imaginarios y, dice él, para llenar la celda de personajes y hacerlos vivir. Uno de estos personajes, según el autor, de alguna forma lo representaba, le llamó Pamento. Con él hizo unas 70 viñetas, cada una acompañada de una letra de tango. El personaje tomaba mate, sentado en un banquito en Alpargatas. Ubicado en un rincón, siempre tiene una radio al lado y sueña con ser el protagonista de los tangos que escucha. Así que lo que está dibujando es el tango que escucha Pamento, quien es un personaje popular, un pichi, como le llamaban los soldados a los presos. En otras palabras, un civil, y siempre está vestido como tal. Luego, Fernández Huidobro desarrolla las tiras cómicas de Garabato, que a diferencia de Pamento, actúa significativamente desvestido. Lo desnudé, cuenta el autor, porque tenía la intención de que si salía, sirviera para una denuncia. La situación de un tipo que está como Garabato, completamente solo, sin siquiera ropas que colocarse. Todo lo que subyace aquí es la soledad de Garabato, que es muy grande. Él está solo y seguirá estando solo. Lo único que tiene es un lápiz y una línea que construye todo esto. Yo hice muchos garabatos, dice Fernández Huidobro, pero sin la intención de hacer una historieta. Resultó, de hecho, un diseño sobre el diseño, un dibujo sobre el dibujo, que por modestia se le llamó garabato, que tiras tras tira se desarrolla como una historieta. Es un testimonio de la soledad y de la búsqueda de comunicación
en el contexto de una cruel y prolongada incomunicación. 13 años estuvo Fernández Huidobro como rehén, y cuando debía salir de la celda, era sacado por los guardias con capucha y esposado. Al observar una imagen que contiene el recuerdo de su propio origen, se produce una evocación de evocaciones. Las memorias de los sitios de memoria, además del recuerdo más específico del momento en que se produce la pieza gráfica. Testimonios visuales relevantes son también los dibujos del arquitecto Miguel Launer, hechos en la isla Dawson, Ritoque y Tres Álamos, nombres de campos de prisioneros chilenos, que están registrados en el libro La vida a pesar de todo. El cuaderno en que dibujaba Launer era revisado y además la barraca de los presos era allanada, registrada, por lo cual debía evitar tener dibujos comprometedores. Entonces, las escenas de interés para su registro las archivó en la memoria. Las imágenes reconstruidas como representaciones mentales las conservó para ser dibujadas nuevamente o por primera vez, pero en diferido, teniendo al recuerdo como modelo. Esta memoria eidética, que es habitual en los artistas plásticos, permite retener las imágenes visuales para después dibujarlas como un testimonio en diferido. Así, diseñadores de diferentes prisiones recurrieron al eidetismo para eludir la censura y conservar, por ejemplo, rostros, la imagen del plano de campo de prisioneros y otras escenas que fueron siendo registradas internamente. Es significativo redibujar, rediseñar para transmitir la memoria gráfica. En cierto sentido, es reproducir el recuerdo y resignificar la imagen preservada gracias a la memoria eidética. El registro más próximo y personalizado de las víctimas mediante el diseño es la recreación de sus rostros en los retratos y caricaturas. Y en el autorretrato, como el de Enrique Olivares, preso en el Estadio Nacional, que es el que está en la portada de uno de los libros que estoy mostrando, se trata de un testimonio material con un soporte precario que testifica que se dibujó, que se diseñó, que se hicieron retratos y que las personas representadas, además del artista que firma, estuvieron efectivamente en el lugar donde modelaron, fueron retratados y poseen testigos oculares de ello. Es, además, un vestigio material del encuentro del artista con la persona que posó para él y de la relación de ambos con la comunidad prisionera. Sin ser la realidad, el retrato ofrece una aproximación a la vida real, un testimonio admisible que acredita la existencia del retratado, del retratista, del retrato, del soporte, de su publicación y de todas las actividades que connotan dichas realidades. Así como el retrato sustituye la fotografía, las presas políticas de Pirque, una localidad cordillerana en Chile, estas presas políticas imitaron la fotografía dibujándose ellas mismas con lana. Le llamaron fotografías bordadas. Así, el pasado reciente nos remite al pasado remoto y fantástico del mito de Terea y Filomela, al constatar que el dibujo tejido sobre tela, en situación de cautiverio, y fuera de la prisión también ha sido un registro para denunciar los abusos sufridos por mujeres. Más cerca, en estos días del siglo XXI,
Crecientemente el testimonio diseñado por mujeres que denuncian los abusos se está canalizando en la novela gráfica testimonial con perspectiva de género. En esta línea, Melina Rapimán, artista textil, guionista e ilustradora, produce el cómic El sentido del silencio. Con tono autobiográfico, en un par de viñetas, la representación diseñada de la víctima testigo del ultraje plantea la queja sobre la incredulidad e indiferencia del entorno. Comillas, mis amigos estaban allí, les conté resumidamente lo que había pasado, pero nadie me creyó. En la misma línea está la novela gráfica testimonial No abuses de este libro, de Natalia Silva, quien firma como Nati Chuleta. Su relato gráfico, mediante su personaje Nati, da cuenta del abuso sexual sistemático que sufre de parte de su padrastro, un músico y profesor universitario. Yo lo escribí, dice ella, yo lo escribí porque es mi experiencia, no porque el tema del abuso me guste. Está basado en mi diario de vida a los 16 años. Muestra cómo sale adelante una niña frente al abuso. Para mí era más fácil dibujar, diseñar lo que me pasó que escribirlo. El paso del diario de vida a la novela gráfica, en diferido, connota la evolución del relato íntimo que va de lo privado a lo público, derivando de la historia personal y el confesionario hacia el testimonio público y la memoria cultural. También da cuenta de la preferencia, a veces, de testimoniar dibujando, diseñando, más que escribiendo o hablando. Aunque en los casos citados, las autoras son guionistas e ilustradoras, que ocupan de manera importante la expresión textual, tanto en las didascalias, el relato en off, como en los globitos, ballons, de historieta. Tanto en prisión o fuera de ella, en la clandestinidad o en la cotidianidad familiar, al plasmar gráfica y materialmente la memoria, es significativa la forma, el modo que asume la narración de lo narrado, al registrar manifestaciones de una experiencia individual, lo ejemplar mitificable, o representativa de un grupo identitario determinado, presos políticos con determinados valores o mujeres feministas. Obviamente no es una simple declaración de hechos. En los testimonios gráficos referidos, realizados por hombres y mujeres, se denuncian los abusos del Estado, por una parte, y también el abuso perpetrado en el ámbito privado. En la mayoría de los casos hay una coincidencia ante el abuso de poder, la impunidad que genera diversas estrategias para la denuncia, la exposición y castigo de los culpables de los abusos, aunque solo sea una sanción social, muchas veces tardía, o una venganza que deriva en tragedia. No obstante, cada relato hace un aporte a la verdad, al rompimiento del silencio y a cierto desahogo de las víctimas. Nada nuevo, quizás, como el mito de Tereo y Filomela y el de Sísifo, podríamos agregar. En resumen, para terminar, la función metafórica del mito simboliza desde la antigüedad el abuso de poder ancestral, el silencio forzado y el uso del diseño para registrar relatos de corte testimonial en diversos soportes, entre ellos un lienzo milenario, un objeto forense hecho en la prisión o la novela gráfica contemporánea. Muchas gracias. Principal, agradecer pela fala, graças por
esse testemunho sobre os testemunhos, né? Acho que aprendemos bastante. A gente passa agora ao encerramento do congresso. Aí eu chamo o Nobu aqui para a mesa, que é geralmente nosso porta-voz de encerramento, né? E aí ele vai conduzindo os trabalhos de encerramento. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado novamente pela presença, por prestigiarem o nosso evento, que a cada edição se torna cada vez maior e a responsabilidade da gente também é maior, né? Quanto mais pessoas vêm, mais detalhes a gente tem que cuidar. E eu vou começar, obviamente, fazendo os agradecimentos, porque se não fossem algumas pessoas, nós jamais conseguiríamos fazer um evento desse porte com várias sessões acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou começar agradecendo a Simônia Nakagawa, porque eu sempre me esqueço de agradecer a nossa fotógrafa oficial. Então, para não haver nenhuma chance de errar, de esquecer, então, o primeiro agradecimento é para a Simônia, que ela voluntariamente vem aqui, tira as fotos, faz os registros, né, só se ausenta quando é realmente necessário, estritamente, mas ela tem esse trabalho todo de acompanhar as sessões, fazer esse registro, e é uma falha nossa, porque toda edição a gente fala, não, vou contratar fotógrafo. Bom, vamos contratar, só que não contrata. Então, a Simônia sempre... a Simônia está aí mesmo, né? Ela sempre nos dá essa ajuda, né? Sempre bastante positiva. E ela também é uma pesquisadora, né? Mestra, fez um trabalho sobre mangá, bastante interessante, então está bem ambientada, né? Ela é uma pessoa também da nossa comunidade de pesquisadores. Bom, além da Simônia, palmas para a Simônia, poxa vida. É óbvio que nos bastidores, né, existem pessoas que são chave porque elas têm um papel de coordenação, de dar uma ordem, uma orientação. Então, também um agradecimento muito especial ao Selby, né? Selby, que está aqui, o supergorado. Realmente tem um papel... a organização, né, que está aqui representada aqui na mesa, ela, obviamente, né, define alguns rumos, mas como esse rumo vai se dar, como a coisa vai se encaminhar, depende muito dessas pessoas que estão fazendo toda essa parte dos bastidores, né? Então, o Selby e a Edi, que infelizmente não está aqui, né? A Ediliane, não, ela não morreu, ela estava aqui até ontem, então, justamente, trabalhou muito e está, se ausentou porque ela é professora, né? Então, foi dar aula e hoje... Ela apenas nos deixou. Apenas nos deixou, né? Foi-se desta para uma outra instituição, né? Não é que... Foi, mas assim, fisicamente apenas. Agradecer a nossa repórter e apoio, que não sei se está por aqui ainda, que é a Beatriz. Está aqui, está escondida, está oculta, né? Que também fez entrevistas com os nossos convidados, com algumas pessoas que vieram para cá para testemunhar, para deixar um depoimento sobre as jornadas, né? E o Rodrigo, né, que foi o cinegrafista que acompanhou, né, essa reportagem da Beatriz. Um agradecimento muito especial aos nossos convidados, né, professor Jorge Montealegre, né, que acabou de dar a palestra de encerramento, uma palestra muito interessante. Ao Kenji Sakamoto, que esteve aqui ontem para representar o professor Diamantino, mas infelizmente não está entre nós, mas esteve ontem entre nós, né? A professora Bárbara Postama, que está aqui, que deu uma brilhante palestra também de abertura, e ao Érico Assis, que estava até algumas horas também, que fez o trabalho difícil, penoso e angustiante, imagino, né, da parte dele, de tradução. Né? Então, é uma pessoa que realmente tem nos ajudado nas últimas edições, tem feito um trabalho fantástico de tradução e, sempre digo, é um auxílio luxuoso, porque Érico Assis, hoje, é uma referência em tradução de revistas em quadrinhos, né, de álbuns, graphic novels, muito importantes, porque uma coisa é fazer uma tradução literal. Agora, estar ambientado, saber da terminologia dos quadrinhos, saber do ambiente da história dos quadrinhos, requer essa especialização. Né? Agradecimentos formais ao Departamento de Informação e Cultura, né, o CBD, que é da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que é justamente o departamento onde a gente está mais ou menos localizado ali, né? Então, os funcionários, a Cida, o Alex, o Ronaldo e o André, né, que nos auxiliam, principalmente na fase anterior à execução das jornadas, né?
Ao pessoal técnico de apoio, né, do auditório, do pessoal da IPTV USP. Oi, estou sendo gravado, né? Estamos, né? Estamos, tá. Ao Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, né, que na pessoa do professor Paulo Ramos. Aos nossos parceiros, que são, eles dão algum apoio, de alguma maneira, apoio cultural, que é a Comics, que monta sempre um stand aqui nas nossas jornadas, a Editora Criativo, Editora Marsupial, Editora Peirópolis, Editora Zarabatana, e a Will, que é o autor das artes. Uma observação, né, gente? Eu cito aqui, os apoiadores são editoras, um estabelecimento que vende quadrinhos e livros teóricos também, que lida com material impresso, né, que a gente sabe que está um momento tão complicado para o material impresso, então, que bacana que ainda existam editoras que acreditem nos títulos teóricos de quadrinhos, né, que estejam nos apoiando nesse aspecto, investindo num setor que é bastante limitado, né, a gente sabe. Então, é muito importante que a gente também os prestigie. Né? Então, são editoras, e no caso da Comics, um estabelecimento comercial, mas que, para nós, são muito importantes. Tá? A todos os artistas, editores, leitores e compradores de gibis, né, principalmente os que compram para uma outra pessoa. Um pai que compra para um filho, um irmão que compra para o outro, um amigo que dá de presente. Né? Opa, adorei aquela graphic novel, curtiu tanto que dá de presente. E testemunhei isso numa das sessões, né, numa das mesas temáticas, professoras que compram para os seus alunos, que usam como uma ferramenta didática, uma ferramenta de ensino, e, na ausência de uma gibiteca ou na dificuldade de acesso a esse material, tiram do próprio bolso, compram esses gibis e levam para a sala de aula. Né? Então, são pessoas que realmente abnegadas, é uma coisa muito interessante que existam pessoas dessa natureza. A todos os pesquisadores ou curiosos que nos prestigiaram com sua presença, né? Obviamente, vocês todos estão aqui, e que fizeram desse evento quebrar todos os recordes anteriores de público que nós tivemos. Sim, isso já foi comentado, mas eu só queria citar um dado. Nesta edição das jornadas, foram consumidas 400 paçoquitas. Esse dado foi levantado pelo Databu, que é o Datanobu, com margem de erro de 100%, mas tudo bem. Né? É o que eu vi ali, acho que é isso mesmo. Tá bom? Só registrar que eu não comi 300. Antes 299. 299. E, obviamente, né, eu faço questão de citar nominalmente os monitores. Né? São pessoas que são estudantes, são alunos que vêm nos ajudar na organização desse evento. E, gente, é um trabalho muito complicado, porque desde a recepção até checar a listagem da presença, verificar se está tudo ok, se está funcionando, sempre há um grande risco de alguma coisa ocorrer erradamente. Sim? Tem que passar por exame técnico. Sim, a gente faz uma avaliação, né, faz teste de QI, uma revisão técnica, então uma série de coisas. Se passar, não, você está fora. Né, não pode passar, porque senão não é normal. Então, esses todos os monitores, eu vou citá-los, né, eu peço até a paciência de vocês, mas Ana Beatriz, eu não sei se todos estão aqui, mas quem estiver, por favor, né, se levante. Né? Ana Beatriz, está lá no fundo. Ana Caroline, Ana Luísa, Andréia Teixeira, Bárbara Aparecida, Bárbara Molina, tem uma coletiva depois, Beatriz Jesus Correia, Bianca Barbosa, venham para frente. Venham para cá, gente, Guilherme de Almeida, venham para frente, você. Ian Iqueda, Luiz Danilo, Jéssica, Júlia, Laura, por favor, se acomodem aqui, Lenine, Leonardo, Letícia, Luque Tomás, Luciana, Luma, Maitê, Maria Carolina, Maria Jaciara de Oliveira, Marina, Mei Tamada, Natasha, Paulo Piantino, Rodrigo, Sandy, Yannick e Yasmin. Olha, para todos vocês, os nossos agradecimentos, a mim particularmente, que tenho contato direto com eles, são vários deles são alunos da disciplina de História em Quadrinhos do professor Valdomiro. Né? São ex-alunos da disciplina? Sim.
Tem alguns que até vêm para uma segunda, terceira vez, porque gostaram da experiência, que é realmente muito fascinante, muito gostosa. E eu agradeço de coração a vocês, que eu tenho um contato mais direto, assim, a gente, né, sabe os apuros que podem acontecer. Então, sem eles, não seria possível realizar um evento dessa natureza, né? Eu peço desculpa se eventualmente houve alguma falha, algum pequeno problema, mas acontece, né? Quando a gente envolve com vários detalhes, alguma coisa sempre nos escapa, né? Então, e para minha surpresa, dessa vez a gente realmente quebrou muitos recordes de presença, de quantidade de pessoas. Então, houve um pequeno despreparo nesse aspecto. Então, algumas pessoas ficaram com um kit um pouquinho diferente, coisa e tal, mas espero que ninguém fique revoltado por causa disso, né, e deixe de comparecer. Bom, pode ser que alguém se manifeste nesse aspecto, mas espero que não seja esse o motivo, né, da não vinda para cá. Bom, é claro que eu também gostaria de agradecer aos meus colegas de mesa aqui, o professor Valdomiro Vergueiro, Roberto Elisio Santos, Paulo Ramos, né, que são aquilo que eu sempre falo, gente. E isso eu falo, vou repetir sempre. É como se os Beatles chamassem um fã para mim. Eu já falei, acabei de falar, eu vou repetir todas as vezes quanto forem necessárias. Todas as vezes eu repetir. Se é Beatles, eu sou o Paul. Olha, pronto. Por que será, né? Bom, e além, obviamente, dos agradecimentos, nós queremos fazer algumas breves homenagens. Uma delas é ao Carlos Patati, né, que também, além de roteirista, pesquisador de quadrinhos, que se foi em junho. Então, o Patati esteve aqui, inclusive, numa das... Ele não foi convidado, mas ele veio aqui, né, nos visitar uma das edições. Era uma pessoa bastante produtiva, muito empolgada com os quadrinhos, é um grande ditador nesse aspecto. E uma outra lembrança é o do professor Marques de Mello, José Marques de Mello. Há exatamente um ano, dia 24 de agosto de 2017, ele estava aqui, acho que nessa mesa, ou lá em cima, aqui, lá em cima. Aqui mesmo, né? Então, e ele nos honrou com a presença dele, dando testemunho realmente o pioneirismo, a dificuldade que era ser um pioneiro na pesquisa de quadrinhos, gente. Hoje, né, uma sala lotada, todas as salas com pessoas interessadas em quadrinhos, estudando quadrinhos, se existe essa possibilidade hoje, é que algumas pessoas quebraram barreiras que, inclusive, ainda existem, né? Algumas pessoas nos dão depoimento que, olha, lá onde eu falo, vou comentar com os professores, colegas meus, professores que deveriam ter uma mente um pouquinho mais aberta, ainda são refratários aos quadrinhos, né? É incrível isso. Imaginem isso há 40, 50 anos atrás, né? Então, essas pessoas, no caso do professor Marques de Mello, foi muito interessante, muito comovente o depoimento dele, falando sobre a época da ditadura, né? Então, foi muito legal. E, então, deixar registrada essa homenagem. Tá? Então, em homenagem ao professor Marques de Mello, as jornadas, essas 5ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, são dedicadas à memória dele. Né? Então, essa sessão, Jornadas Internacionais, a gente dedica, então, com justiça ao professor Marques de Mello. Bom, então, eu declaro alguma palavra dos colegas? Alguém mais deseja falar alguma coisa? Bom, mas é isso que eu vou falar agora. A gente sempre esquece mas acho que agradecer a você, faltou você se agradecer, então a gente agradece. Muito obrigado a mim mesmo, eu me agradeço. E só um outro agradecimento, tem alguns integrantes aqui da comissão científica, né? Sim. Que são colegas que voluntariamente avaliam os resumos, daqui a pouco vão avaliar os artigos, sim, eles sim. Gentilmente ajudam também a construir de bastidores, acho que só... Temos aqui a Renata, temos a Marilda, temos... Eu vou esquecer aí, levanta esse anúncio em si. A Geisa está ali. Nós 4, claro, Gazi, Ricardo Jorge também está ali. E Yuri. O Yuri. E ela está apontando alguém, que eu não estou vendo quem. A Renata já foi. Já foi citada. Foi a primeira que eu falei. Minha defesa. Olha, se eu esqueci alguém, mas são 30 e poucas pessoas. O Rodrigo, desculpa. Né? Sim. São 30 e poucas pessoas de diferentes universidades aqui, tem também fora do país, acho que merece também um agradecimento. Em nome da comissão. Sim.
E os convidados internacionais não sabem, mas eles também estão incluídos agora, a partir de agora, na comissão. Ah! Tá? Então, e a Bárbara não está entendendo, mas ela vai concordar. E aí, como o convite é público, ok, obrigado pelo aceite, inclusive. Bom, então, mais alguma coisa? Não? Bom, então, eu declaro encerradas as 5ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, né? Novamente agradeço a presença de todos e espero, né, contar com a presença de vocês nas 6ª Jornadas, que ocorrem, então, dia 21, 22 e 23 de agosto, né, de 2019. Eu acho que já virou uma tradição a 3ª semana de agosto. E espero, então, vocês até lá. Muito obrigado novamente e bom retorno, quem for, boa festa, quem for festejar. Muito obrigado.